Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, hermanos, los que están aquí, los que se van a reunir, también amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Vamos a continuar con la serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. El día de hoy vamos a tener un tema que le vamos a llamar En el tren del servicio, rumbo a la estación de la provisión. Y le vamos a tener un subtítulo que quiero que lo guarde ya en su corazón: los dones prácticos y silenciosos. Dones prácticos y silenciosos. Imagina por un momento a un estudiante que acaba de entrar a un curso propedéutico. Un propedéutico es un curso de orientación cuando se siente uno perdido y necesita describir para qué está hecho y hacia dónde debe dirigirse con sus habilidades, porque esto va a determinar su futuro total. No es todavía la carrera, no es todavía su vida, es el proceso donde se aclaran las pistas, se revisan las destrezas y se confirma la vocación. Este discípulo llega con una maleta ligera, algunas libretas, un par de herramientas, un par de lápices, quizás algunas plumitas, ciertos gustos, quizás hasta algún lonche, sabiendo que tiene algunas habilidades para poder ejercitar, pero en la realidad tiene, repítalo conmigo, muchas dudas. Sabe que tiene un llamado, pero aún no tiene la claridad sobre el cuál es el camino. Sabe que tiene un don, pero probablemente no lo ha descubierto. Sabe que tiene que servir al Señor, pero probablemente no sabe cómo. Hay mucha confusión. Así que una persona que entra a un propedéutico quiere tomar la mejor decisión, porque entiende que esa es la elección y el propósito de su vida, pero no solamente el propósito de su vida carnal, sino también el propósito de su vida espiritual. Déjeme decirle cuál es la verdad. Muchos de nosotros nos encontramos hoy en ese mismo vagón, tratando de viajar a las diferentes estaciones para que nosotros podamos descubrir realmente cómo debemos de servir al Señor. Estamos nuevamente en el tren del servicio. Vamos otra vez a aprender las maquinarias. Vamos a saber nuevamente que ocupamos llevar una maleta ligera y que esa maleta espiritual nos pueda ayudar para realmente tener todas las herramientas que el Señor ha puesto para nosotros, para que nosotros realmente podamos servir 100% de la manera correcta. Porque recuerden que no estamos sirviendo de manera pesada, sino tenemos que servir de manera ligera. Pero muchos de nosotros o muchos de ustedes no están seguros de que para qué exactamente Dios les dio las herramientas. O muchos de ustedes ni siquiera tienen idea de qué o cómo deben de manejarlas. O en su momento tienen todas las herramientas que Dios les ha puesto adentro, pero no tienen idea de que ya las tienen. Tenemos hoy la intención de ayudar, pero no sabemos cuál es realmente nuestra verdadera estación. No sabemos cuál es realmente nuestra verdadera parada. Y desafortunadamente no sabemos en qué lugar debemos de bajarnos para empezar a servir en la iglesia de Dios. O voy a decirlo más amplio, en el reino que el Señor ya ha puesto en esta tierra. Mis hermanos, hoy el tren del servicio se detiene en la estación de la provisión. Un lugar donde el Maestro nos invita a revisar nuestra maleta con mucha honestidad. Y la pregunta es simple, pero muy profunda. Cuando el Maestro abra las puertas en esta estación, ¿serás capaz de reconocer si las pistas y herramientas que llevas en tu maleta fueron diseñadas precisamente para trabajar en alguna de estas paradas que vamos a hacer en esta estación y en las siguientes? Porque recuerden que esto lo vamos a dividir en 2 estaciones más. Así que, queridos hermanos, el servicio cristiano es en el campo de la práctica, que la gracia de Dios nos clarifica a nosotros para saber realmente cuál es nuestra vocación cuando entramos a un curso propedéutico.
Dios nos ha equipado con habilidades que a veces no comprendemos, pero al contrastar nuestra maleta con la necesidad de la estación y con las pistas que Dios nos ha dado, nos puede dar muchas certezas. Y especialmente nuestro equipaje lo podemos abrir para saber si ahí está nuestra misión. Hoy vamos a viajar, pero más que tratar de tener un viaje de placer, estamos buscando un viaje para descubrir en dónde podemos trabajar espiritualmente. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 6 al 8, nos da la instrucción clara de cuáles son los conocidos dones motivacionales, de los cuales hoy vamos a trabajar solamente 2. De esta manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Para que este descubrimiento que hoy vamos a tratar de hacer, o más bien iniciar ese viaje el día de hoy, no se trate de, como nosotros comúnmente decimos, de una corazonada, sino que sea una certeza. Vamos a necesitar consultar el manual del maestro. Necesitamos la palabra de Dios. Pablo, en esta carta de los Romanos, nos entrega el perfil de los obreros que el tren transportará para que estos trabajen en las diversas estaciones. Abramos el manual para que cada uno de nosotros pueda hacer hoy un inventario honesto de su maleta que está llevando y en qué lugares necesitamos trabajar y especialmente en qué paradas nos necesitamos bajar. Así que vamos a ir a la primer parada, que es el don del servicio, que es conocido como diaconía. Y esto lo leímos ahorita en este momento en Romanos 12, versículo 7, que dice, o si de servicio, en servir, o el de que enseña, en la enseñanza. El tren del servicio llega hoy a una de las paradas más silenciosas, pero más indispensables, la diaconía. En nuestro curso propedéutico del servicio en la Iglesia de Dios, esta es la parada con mayor resistencia personal. Muchos estudiantes no quieren bajar porque no reconocen su llamado, porque sus aspiraciones no son las de servir. O abandonan la estación porque aspiran a algo más. Generalmente en la iglesia vamos a escuchar que se aspira a algo más grande. Algunos son más audaces, incluso intentan usar esta parada como un trampolín para subir posiciones, sin entender la naturaleza del equipaje que realmente cargan. Mis hermanos, por definición, esta parada va a requerir de personas capaces de asumir el rol de servidor, de ayudante, de asistente y, ¿por qué no?, hasta el hombro que necesita un pastor para llorar. En palabras concretas, atender necesidades prácticas con diligencia, humildad y constancia. Si al abrir tu maleta hoy encuentras disposición para estos detalles, no te equivoques, no la cierres, no digas, no, es que yo no quiero quedarme ahí, yo quiero aspirar a más. No es simplemente ayudar, mis hermanos, no es simplemente llenar huecos. Es la gracia de Dios puesta en tus manos para que tú ayudes a los demás. Es manifestar el corazón del Padre en acciones que otros consideran pequeñas, pero que en la iglesia son gigantescas. Sí, mis hermanos, muchos vemos el don del servicio como algo pequeño y, como lo dije, una estación extremadamente silenciosa.
Pero es como el río, aunque no se escuche mucho, está moviendo cantidades de agua y alimentando un montón de personas y saciando la sed de muchos. Y tú no te das cuenta del alcance que tiene un solo manantial. Porque el manantial no eres tú, mi hermano, porque el manantial no es la otra persona. El manantial es Dios que sirve a través de ti. El manual es claro, mis hermanos. El servicio es para Dios, no para nuestras expectativas, o no para llenar nuestro ego, o no para decir que servimos para algo. Para Dios siempre somos útiles. Dos fundamentos destacan en esta posición. La primera es la actitud de ser un siervo inútil. Ya ganamos un título malo, ¿verdad? Para el mundo, pero para Dios es uno de los mejores. En Lucas 17, versículo 10, en Reina Valera 60, nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claro. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. En el propedéutico del servicio, la nota más alta la saca no el que busca el reconocimiento, el título o ser el mejor, sino el que hace el trabajo que Dios le ha mandado. Por consiguiente, ¿cuál es el modelo a seguir? Es Jesucristo. El modelo a seguir es Jesucristo. Y lo vimos en el tren del servicio. En Marcos 10, versículo 45, en la Nueva Biblia de las Américas dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús como guía nos mostró que servir implica sacrificio, discreción y poco reconocimiento humano. El servicio es un don otorgado por Dios, mis hermanos. No es un don que nosotros elegimos. Es un don que ha sido repartido por el Espíritu Santo para poder complementar y trabajar en toda la obra de la iglesia. Es un don que solamente será reservado para los que están preparados. De hecho, la Biblia nos manda a servir a todos. Pero eso es diferente a tener el don del servicio. Jesús es el que realmente modela el don del servicio. Él no solo lo predicó, Él no solo lo habló, Él no solo lo instruyó. No era como los fariseos que de repente nomás decían qué hacer o qué deberías de hacer, que ahora pasa mucho también en la iglesia, sino que realmente Jesús no lo enseñó. Jesús lo mostró. Podemos decirlo en un resumen, pero muy breve. Él tocó enfermos, alimentó multitudes, atendió necesidades antes de que la gente hablara, resucitó a un muerto sin que la viuda se lo pidiera, puso a funcionar la mano de una persona que la tenía seca. Jesús veía la necesidad. Jesús la atendía. Si tú eres un servidor parecido a Cristo, vas a ver la necesidad y no vas a buscar que te lo elogien el paso que vas a dar, sino que simplemente la vas a ayudar a cubrir. Creo que aquí, en este silencio que nadie escucha, en este trabajo que nadie ve, se da el equipo real que conecta a todas las demás piezas. El servidor es el eslabón que ayuda a que todo el equipo de trabajo funcione en armonía. Eso es una tarea, pero muy grande, que solamente puede llevarse con la sabiduría de Dios y con un corazón humilde
destinado a realizar esta actividad. Por lo tanto, te pone como un privilegiado. No como un esclavo, no como un siervo, no como un sirviente, pero sí como un sirviente inútil que trabaja para Dios. Y si tenemos duda de esto, Jesús inspiró completamente el trabajo cuando ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, versículo 4 al 5, en Reina Valera 60 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mis hermanos, si en tu maleta hay una toalla y hay un lebrillo, cámbiate las ropas. No trates de tener las ropas del orgullo o del privilegio o el de ser visto, sino ponte las ropas del servicio. El Señor dice, la palabra de Dios, que se quitó su manto. Mis hermanos, si haces esto, es porque te pareces al Maestro. ¿Qué mayor honor que te digan que el siervo se parece a su Maestro? Déjame decírtelo de esta manera. Si este servicio no se da, si estas cadenas no trabajan, la iglesia puede detenerse. Quiero decírtelo de corazón, porque si tú estás en esa estación, o realmente Dios te ha llamado a esa estación, pero tú crees que no debes de bajar en esa estación, Dios ha puesto en ti, porque realmente eres un valiente para que te bajes en esta parada, porque solo los valientes pueden servir a los demás, como lo hizo nuestro Señor. A través de la historia, nuestra Biblia, nuestro manual, nos ha dicho quiénes han aprobado ese propedéutico con honores. Y podemos mencionar algunos, no a todos, porque casi tendríamos que decir todos en la Biblia, ¿no? Especialmente cuando vamos al capítulo 11 del libro de los Hebreos. Pero mencionemos algunos solamente por dar una idea de quiénes eran servidores. Tenemos a Esteban y Felipe. Y ustedes saben que Esteban y Felipe servían las mesas, pero no solamente servían las mesas, predicaban el evangelio, evangelizaban, iban a hablar de uno por uno con las personas, bautizaban y fueron incluso traspuestos a otros lugares. Ellos no vieron el servicio solamente las mesas, tampoco vieron el servicio como algo inferior. Y no vieron a la predicación como el único motivo de servir en la iglesia. Vieron la predicación como el vehículo para que la gente fuera salva y para que la gente viniera a los pies de Jesucristo. Tenemos a Febe, una diaconisa protectora y ejemplar. No pasamos por alto tampoco a Priscila, a Aquila y a Epafrodito, que fueron compañeros de milicia que arriesgaron su vida en los detalles del servicio, que sirvieron a Pablo, que enseñaron a Apolos, que hicieron una gran cantidad de cosas, entre las que podemos destacar una de ellas, de las más importantes, enseñar o más bien trabajar en conjunto con Pablo haciendo, vamos a decir, tiendas. Mis hermanos, dime cuál de ellos es menos que los demás. Incluso son ejemplares.
Podemos recordar que en los tiempos modernos un pasajero muy destacado fue William Carey, un zapatero pobre, autodidacta, que servía a su comunidad en India en muchos trabajos silenciosos. Mientras él trabajaba haciendo zapatos, al mismo tiempo traducía la Biblia. Mientras él trabajaba haciendo zapatos, ayudaba con sus fuerzas a construir iglesias. Uno de los grandes logros que podemos ver en Carey es que tradujo la Biblia en más de 30 idiomas. Su mismo entusiasmo por que se reprodujera la palabra de Dios ayudó a que creara imprentas, impulsó reformas sociales, ayudó al servicio de los más vulnerables, dándoles comida, ayudándoles con sus enfermedades, dándoles hospedaje. Y la historia dice que nunca buscó un reconocimiento, solo buscó servir a Dios. Si te das cuenta, la vida de Carey grita lo que realmente un don de servicio representa. Espera grandes cosas de Dios, entonces intenta grandes cosas para Dios. Muchos de los que están aquí y probablemente de los que escuchan en las redes sociales de la Iglesia de Cristo o los que se pueden incorporar a la Iglesia de Cristo pueden entender que tienen ese don. Y si te das cuenta, en este don hay pura gente ejemplar. Gente con un testimonio mayor. Quizás muchos de ustedes creen que servir es solo ayudar y ser parte de un equipo prodigioso o probablemente de una gran iglesia. Revisa tu maleta. Quizás esta es tu parada, pero no para ser honrado, sino para servir al que te honra, para servir a Dios. El servidor es, mis hermanos, y estas son características que nosotros debemos de destacar por si tú las tienes, por si realmente te las han dado a ti. Es una persona práctica y discreta. El servidor ve necesidades y actúa sin buscar su reconocimiento. Una persona práctica y discreta. O sea, no se queda a complicarse en analizar, sino que si ve la necesidad, inmediatamente ayuda para que esto se resuelva. El servidor es confiable y constante y cumple lo que promete. Persevera en alcanzar las tareas. Son personas que nunca te van a defraudar. El servidor es una persona alegre y protector. Sirve con mucho gozo porque sabe que está sirviendo al Señor y cuida la iglesia como si fuera propia, como si fuera su casa, como si fuera su propio cuerpo. Si tú escuchaste estas características, no nacen del temperamento, todo esto nace del Espíritu Santo de Dios. Si estas palabras, estas habilidades describen tu corazón, quizás hoy tu nombre está escrito en esa parada, en el don del servicio. Déjame explicarte esto con dolor en mi corazón, pero muchos tienen este don. Algunos no lo saben, pero algunos sí lo saben y evitan tratar de llevarlo a cabo. Algunos otros han servido por años pensando que solo ayudan, sin darse cuenta que lo que están haciendo es algo maravilloso. Todo lo que hemos dicho son características que no nacen de tu carácter, de tu temperamento. La mano de la obra del Espíritu Santo ha sido puesta en tus manos como servidor.
El Espíritu Santo de Dios está realmente en el corazón del servidor. Mis hermanos, pero si vamos viajando, siempre hay señales de descarrilamiento, hay peligros, hay posibilidades de que las paradas no sean demasiado seguras para muchos de nosotros. Y de hecho, quizás muchos de nosotros que estamos sirviendo ya en esta parada, podamos sentir cosas que nos desanimen a continuar en nuestro trabajo. Si estás participando o piensas que Dios está hablando a tu vida el día de hoy, probablemente vas a participar en esta parada del servicio. Por lo cual tienes que pensar en algunos peligros o alertas cuando se va a dar el ejercicio del mantenimiento de esta parada. Porque no solamente es el producir, sino también es mantener la parada. Dentro de ellos, mis hermanos, consideren que muchos de los que van a ser servidores o son servidores con el don, van a tener cansancio emocional y activismo. Cansancio emocional y activismo. Posiblemente van a sentirse no valorados o indispensable. Y este es un sentimiento concreto. Pero si yo lo digo, si realmente tú te pones a pensar en el mundo normal, si tú estás en un trabajo por 40 años, cuando tú sales del trabajo, hay alguien que te va a reemplazar. En esta vida, todos nosotros somos reemplazables, pero el don y el servicio no. Tiene que seguir. Así que nosotros somos siervos inútiles, que solamente seguimos el modelo de Cristo. Y si Cristo sirvió 3 años y medio en la tierra, si ustedes se ponen a pensar, es un límite bien chiquito. Solamente 3 años y medio. Pero dejó raíces y dejó legado para toda la humanidad. Así que no es que tú seas el artista, que no seas el ejemplo, no, lo que se trata es que sirvas, porque el que te está valorando es Dios. Eres indispensable para Dios. Tenemos otro peligro, mis hermanos, el desbalance entre el servicio, la familia y el alma. El desbalance entre el servicio, la familia y el alma. Mis hermanos, a veces muchos de los servidores que en ocasiones no son realmente o que no tienen ese don, tienden a diferenciar la familia de la iglesia, la familia de su propio cuidado personal. Y esto hace que muchas veces se quiebre también la persona y no pueda seguir adelante. Tenemos que tener siempre un balance entre nuestro servicio, nuestra familia y nuestra alma. Y si servimos en la iglesia, mejor debemos de servir también en nuestra familia. Y mucho más debemos de cuidar nuestro propio corazón. Porque ya lo hemos dicho, que de nuestro corazón pueden nacer cosas tremendas. Y lo hablamos cuando dijimos que teníamos que tener maletas ligeras. Y el gran problema del servidor es la comparación. Y lo dije la otra vez, lo voy a volver a repetir. Y desafortunadamente muchas de las iglesias causan o producen este problema al decir, este sirve mejor que este. Mis hermanos, cada uno debe servir o va a servir conforme Dios se lo ha diseñado, como Dios lo ha puesto y como Dios lo quiere. Así que tus habilidades y tu maleta, nadie la puede cargar más que tú. Ahora, esta alerta no es porque te estoy invitando para que no sirvas. No, me voy a enfrentar al cansancio, me voy a sentir desmotivado, voy a tener problemas en mi familia, necesariamente como hombre voy a caer en comparación con los demás. Sí, puede ser posible, pero si tú ya lo sabes, pon firme tu corazón a Dios y empieza a servir en tu parada. El servicio no se va a satisfacer con la fuerza humana, sino con la provisión constante de la gracia divina en tu corazón, en tu alma, en tu familia y en tu iglesia que estás sirviendo. Para esto yo te daría
algunas sugerencias para que tengas un mantenimiento, para así que sigas explorando la provisión que tú puedes dar en el servicio y que todas las cosas que van a ocurrir a través del servicio, porque dígalo conmigo, va a haber cosas que van a suceder y van a ser malas, pero que todas las podemos, dígalo conmigo, superar por la gracia de Dios, porque Él es el que pone el querer y el hacer en nuestro corazón. Te puedo expresar las siguientes sugerencias si estás en la zona del servicio o en alguna manera has tenido también problemas para mantenerte en la zona del servicio. Primeramente, entonces, sirve desde la gracia y para Cristo. Es tu modelo, es tu opción, es tu dirección, es tu energía, es tu manantial. Cuida tu alma, cuida tu alma. Haz oración, lee tu palabra, descansa, medita, conversa con otros hermanos sobre los temas para que estés siempre arraigado a la palabra. Aprende a delegar y pide ayuda. Aprende a delegar y pide ayuda. Un servidor no está hecho para hacer todas las funciones de la iglesia. Un servidor está diseñado con ese don para que pueda aportar lo que Dios quiere en la iglesia. Mis hermanos, celebra pequeñas victorias y revisa tus motivaciones para que esas pequeñas victorias no se conviertan en tus ídolos por alcanzar. Si tú tienes el don del servicio y el pastor te llama a que prediques, no te llamó el pastor, te llamó el Espíritu Santo de Dios a predicar. Predica. Pero eso no significa que tu don sea el de la predicación. Simplemente significa que vas a ayudar a predicar porque es en el momento que se necesita servir a Dios. Pero si pones esa pequeña victoria como el objetivo a lograr, entonces tú te vas a querer meter en otro don y vas posiblemente a tener que cargar una maleta muy pesada. Mantén el gozo, mis hermanos. Servir a los demás y ver que los demás estén bien, aunque no te lo agradezcan, ya lo hablamos también, ¿verdad? Aunque no se acuerden después, o aunque te busquen nada más porque necesitan algo, mis hermanos, tú mantén el gozo. Dios quiere que tú mantengas el gozo en Él, porque tus ojos están puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumidor de la fe. No están puestos en el hombre, están puestos en el dador de todas las cosas. Quizá hoy, mientras el tren se detiene en esta parada del servicio, Dios te está mostrando que este es el lugar donde tienes que abrir tu maleta y reconocer que es tu don para servir, que Él puso ya tu nombre ahí para que trabajes para el reino, para que aceleres la iglesia. Después de todo lo que hemos hablado, si esta es tu parada, déjame decirte, bienvenido, bienvenida a ejercitar tu don del servicio. Y mientras el tren vuelve a tomar velocidad, después de la parada del servicio, descubrimos que no basta con manos dispuestas. También se necesitan corazones generosos. El tren del servicio va a parar ahora en la estación de la provisión para revisar la segunda parada. Y la segunda parada es el don de repartir. Que la palabra original es metadidomi. En Romanos 12:8, y escogí la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque es más clara, nos dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio.
Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si te das cuenta, hemos llegado a una parada profundamente hermosa, pero extremadamente necesaria. Metadidomi realmente significa repartir, entregar, dar y comunicar. Repítalo conmigo. Este don es repartir, entregar, dar y comunicar. No es solamente aportar económicamente. Si en la parada anterior hablamos de manos que sirven, aquí nuestro curso propedéutico nos enfrenta a corazones que deben o tienen que compartir. ¿Pero cómo? Con liberalidad. Sin restricciones, en otras palabras. Muchos creyentes no se detienen en esta parada porque piensan que dar es solo para quienes tienen vagones de oro. Otros prefieren pasarlo de largo porque creen que la generosidad es opcional. Tristemente, para otros, esta parada toca sus fibras profundas en el corazón porque no pueden desprender de sus propias posiciones para poder repartir en la iglesia de Dios. Toca la codicia, mis hermanos. Pero en este viaje, en esta parada, sabemos que es vital. Sin ella, el tren se queda sin provisión para el camino. Sin ella, los vagones se descargan. Sin ella, las otras paradas no pueden sostenerse. Si hoy al abrir tu maleta en esta parada, el manual requiere personas, entonces, que tengan dentro de esta maleta recursos, pero al mismo tiempo sinceridad para repartir sus recursos. Sí, mis hermanos, no se trata solo de dinero. Se trata de posesiones, recursos financieros, tiempo o bienes materiales. Te doy un ejemplo rápido, muy cotidiano. Hace como 40 años, Mabel inició un servicio que nadie se lo pidió. Ella se dio cuenta que había mucha gente con necesidad en la iglesia. Así que apartó de su salario una parte de su dinero y empezó a comprar provisiones, frijol, arroz, habas, etc., para hacer canastas básicas para que la gente tuviera algo que comer. Mabel llevaba cada semana estas canastas básicas a las personas que los necesitaban. Desafortunadamente, su primera experiencia no fue muy buena, porque el pastor sintió algo de competencia y le dijo: ¿por qué usted está insubordinada a mí? No me ha pedido permiso para hacerlo. Y por alguna razón, posiblemente el pastor tenía razón, por la otra no. Ella tuvo que cambiar de iglesia después de todas las presiones. Ahora pidió permiso al pastor. El pastor le dijo: tienes que hacerlo, es tu don. Sí, esa es la diferencia. Que en lugar de criticar, decir: bueno, si es tu don, ahora vamos a canalizarlo. Si es tu don, ahora vamos a apoyarlo. Así que Mabel, desde hace 40 años, saca de su cheque cada semana para poder producir estas canastas básicas y dársela a los viudas, a los huérfanos, a los que pierden el trabajo y tengan algo que comer. Ella no se quedó en la teoría, ella trajo a la práctica. Pero si se dan cuenta, es un don, no de un día. No es porque me motivó un día a llevar una despensa, sino es porque le motivó y le sigue motivando por 40 años seguir ayudando a las personas que necesitan. Y recuerden que la palabra de Dios nos dice, especialmente a quién, a los que están en la iglesia de Dios. Si te das cuenta, Mabel tuvo que utilizar sus recursos financieros, tuvo que utilizar sus finanzas completamente, pero tiene que utilizar también su tiempo. ¿Para qué? Para empacar, para acomodar, para cargar, para llevar esos bienes materiales a quien los necesita. Como te das cuenta, mis hermanos, en esta estación, cuando tú abres tu maleta, este ejercicio debe realizarse con plena disposición y convicción, evitando motivaciones como la obligación o el interés de aparentar o dar porque únicamente esto es excedente mío o para que los demás me vean.
En palabras concretas, mi hermano, repartir, como lo dice el término en español, es compartir lo que Dios puso en tus manos para suplir las necesidades reales, movidos por la gracia y no por la presión o por el quedar bien con los demás. Mis hermanos, ni tú ni yo somos un depósito donde el recurso se debe estancar, sino que todos nosotros debemos de ser un canal donde la bendición circule no solo para nosotros, sino para los demás. Simplemente es permitir que la provisión de Dios fluya a través de ti, a través de mí, aún incluso cuando no tengamos el don, porque es necesario también ayudar a la iglesia. Déjame decirte que el fundamento de repartir no comienza en tu billetera ni en tu bolso, sino comienza en el cielo. Y Jesús es el conductor y el director también de esta parada. La palabra de Dios nos enseña 3 cimientos claves para esta parada. La primera de ellas es el despojo. En el contexto de lo que estamos hablando del don, el despojo en palabras sencillas es renunciar a lo que tienes sin perder tu valor. Renunciar a lo que tienes sin perder tu valor. Segunda de Corintios 8, versículo 9, la Nueva Versión Internacional dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesús no perdió sus recursos, mis hermanos. Él siguió siendo Dios, Él siguió siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Él decidió y eligió entregar su posición, vuelvo a repetirlo, sin dejar de ser Dios. Cambió su estatus por nuestra necesidad, sin dejar de ser Dios. El hecho de dar no significa necesariamente que te quita tu estabilidad, tu estatus social o la forma en la que tú vivas en la sociedad y en la iglesia. El reto está grande, ¿verdad? Porque el don de repartir entonces es imitar el intercambio que Jesús hizo. Que Él, siendo rico, nos dejó que nosotros fuéramos ricos también, aunque Él se pudiera hacer pobre por nosotros. Ese es el intercambio. El don de repartir es imitar este intercambio. Soltar lo que es mío para que otro sea enriquecido. Ahora, tenemos que entender claramente por qué decimos para que otro sea enriquecido. Pero si tú tienes un pan, si tú tienes unas monedas y en ese momento te quedas sin esas monedas, posiblemente la otra persona va a tener riqueza porque va a poder comer, comprar algo. En ese momento tú te vas a quedar pobre, te vas a quedar sin 3, 5 dólares, no sé, 10 dólares. Pero la otra persona va a poder comer. Tú te hiciste pobre en ese momento para ser rico, pero tú confías en que el proveedor del mundo te va a seguir proveyendo para que tú seas el canal para poder bendecir a los demás. Si te vas a dar cuenta, y es algo que a mí me mueve mucho, no sé si a ustedes, Jesús nunca actuó como dueño del mundo, sino como el canal de los recursos del Padre. Y esto nos lleva al segundo, que es la administración de los bienes del Padre. Y en Juan 17:7, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: ahora han conocido que todo lo que me has dado ¿viene de quién? De ti. Hermanos míos, el que tiene el don de repartir, entiende que es un distribuidor. No es una cisterna. Jesús recibía del Padre el pan, recibía las palabras, recibía la sanación y los repartía inmediatamente a quien los necesitaba.
Esto nos enseña que nada es nuestro, que solamente somos administradores de la provisión de Dios. El tercero, la sencillez o liberalidad. En Romanos 12:8 que leímos, pide repartir ¿con qué? Repítalo conmigo. Cuando yo reparta, tengo que repartir con generosidad. Más si tú tienes ese don. Jesús daba sin esperar algo a cambio y siempre había suficiente para todos. La liberalidad proviene de una palabra griega que se pronuncia apotres, que significa hacerlo con sinceridad, sin hipocresía, sin dobleces. Implica dar abundantemente y no solo de buena fe, sino en amor al prójimo y en amor especialmente a Dios mismo. Si tú te das cuenta, Jesús no daba nada para obtener algo a cambio. Él no pedía tener influencia, Él no pedía que le dieran votos, Él no pedía ser gobernante. De hecho, al contrario, cuando lo quisieron ser gobernante, se fue del lugar y se fue a orar y abandonó el lugar. Cuando hacía un milagro, les decía, vete y no lo publiques, no se lo digas a los demás. Preséntate ante los sacerdotes, haz lo que la ley de Moisés te dice. Cuando él repartía el pan o sanaba a menudo, siempre vas a escuchar que diga, no se lo digas a nadie. Y yo creo que tú y en mi memoria siempre va a estar cuando él alimentó a la multitud, a los 5,000. Con 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Pero si te das a dar cuenta, quizás esto no lo has analizado. Él dio con abundancia, repartió con abundancia. Tanta abundancia hubo que sobraron 12 canastas, mis hermanos. La liberalidad no es solo dar como una buena intención, sino es dar con generosidad. Y Jesús nos lo implica y nos lo dice de una manera desbordante. Voy a redundar, pero quiero redundar. Jesús no solo reparte lo necesario, reparte en abundancia. Entonces, en repartir, en esta estación, debemos de dar con libertad. Y es gente que desafortunadamente, muchos no lo entienden, pero es gente que en su corazón no tiene apego a lo material. Sabe quién es su proveedor y de qué manera esa gracia va a ser depositado en esa persona, porque no están buscando su gloria, no están buscando sus recursos, sino que están buscando agradar a Dios. Lo voy a decir en palabras sencillas, es dar de manera pura, sin intenciones ocultas. Así que en esta estación, mis hermanos, el reparto es un acto espiritual que refleja las luces para otros, pero no para ti. Si estás en un escenario, regularmente siempre se alumbra al actor principal. En este caso, no va a haber luces para ti. ¿Las luces son para quién? Para Dios, mis hermanos. Cada que practiques este don, tienes que practicarlo diciéndole a la gente, agradece a quién? A Dios. Siempre que des, tienes que decirle a la gente, viene de parte de quién? De Dios. Y para eso se necesita un corazón bastante, pero bastante doblegado. Pero especialmente sin apego a lo material y con una gran fe de saber que Dios va a seguir dando toda la provisión. Mi hermano y mi hermana, Abraham no era pobre, Abraham era rico, pero sabía cómo repartir. Vuelvo a repetirlo, es un dar puro, sin intenciones ocultas,
sabiendo que toda la provisión viene de Dios y la honra es para Dios. Y imagínese que usted a través de esto pueda canalizar también que la gente pueda entender el camino de Dios. Sí, mi hermano, lo quiero decir de una manera fuerte. El repartir es un acto espiritual que solamente puede darse cuando se refleja el carácter de Dios en la persona. Esto no se trata de algo humanitario ni algo administrativo, no se trata de un lugar de caridad, sino se trata de que todos los que tienen este don deben de saber dar conforme Jesús dio. Mis hermanos, esto no nos exceptúa a todos los demás, ¿de acuerdo? Todos debemos de dar, pero no todos tenemos el don de repartir y de responder con alegría a las necesidades. Y no todos tenemos las riquezas que a muchos de ellos les da Dios, porque han sido designados para que administren esos recursos para el reino. Pero sabes de que muchos de nosotros sí tenemos riquezas para dar un consejo, para dar una palabra de consolación. ¿Estamos qué? Invirtiendo nuestro lenguaje para que la persona también tenga un mejor momento. Basta más decirte, ¿verdad?, que cada uno de los dones tenemos que parecernos al maestro. Pero especialmente el don de repartir, si te das cuenta, te pareces mucho también al maestro. Porque no das lo que no tienes, sino que canalizas lo que Dios te ha dado para que los demás lo aprovechen. Posiblemente te estás dando cuenta entonces que si tienes este don, ves las necesidades, abres la mano y confías que el Padre multiplicará la entrega. No tú, sino el Padre. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos desde los primeros días de la iglesia en los que ellos también pasaron este propedéutico de dar. En la iglesia del primer siglo podemos encontrar a los creyentes del libro de los Hechos 4 que compartían todo lo que tenían para que nadie quedara desamparado ni tuviera necesidades. Bernabé vendió un terreno y lo entregó para suplir las necesidades. La comunidad vivía como familia, no como individuos aislados. Mis hermanos, en tiempos más modernos también tenemos el ejemplo de R.G. Le Tourneau, quien fue un ingeniero, inventor y empresario. Él consideraba que sus habilidades eran un don espiritual y decía que fabricar máquinas solo servía para cubrir sus gastos necesarios, ya que su propósito era poner sus ojos a servir a Dios. En su vida silenciosa detrás de las cámaras, pero muy poderosa, él donó el 90% de sus ingresos para la obra del Señor, quedándose solamente con el 10% para vivir, y él decía que vivía como rico. Fundó las universidades técnicas, financió misiones, iglesias y proyectos sociales. Usó su empresa como una plataforma para bendecir a miles que tenían necesidad. Creó maquinaria que transformó naciones enteras. Mis hermanos, él nunca buscó la fama. Él lo dijo así: solo busco compartir lo que Dios me dio. Su vida realmente significa o representa lo que el don de Dios de repartir dice. Y lo podríamos sintetizar de esta manera: Dios me bendice para bendecir. Nuevamente, el pasajero que radica en esta parada debe tener un perfil muy particular, mis hermanos. Lo primero es ser sensible y desprendido. Sensible y desprendido.
Estas personas detectan las necesidades y al ver la necesidad, sueltan con libertad lo que la persona necesita. Son alegres y sinceros porque dan sin esperar nada a cambio, porque saben que cuando dieron, las otras personas regularmente no le pueden regresar. Y esto bíblicamente lo pudiéramos incrementar, ¿verdad? Pero haríamos muy largo el estudio. No damos a los que nos pueden regresar, sino damos a los que no nos pueden regresar. Son confiados y prudentes. Confían en fe en la provisión de Dios y con sabiduría tienen que saber cómo dar. Y dentro de todo son constantes, porque la generosidad realmente es su estilo de vida. Como te das cuenta nuevamente, esto no es porque tú tienes un buen temperamento, un carácter, o porque te entrenaron en un propedéutico también para ser un dador alegre, sino que la obra del Espíritu Santo ha llegado a transformar el corazón de estos servidores para que sean generosos y puedan dar con libertad. Como lo dijimos en el don del servicio, en la parada del servicio, también para el mantenimiento de estas áreas podemos caer en algunos problemas y va a haber algunos peligros o alertas que debemos de considerar cuando vamos a repartir. Entonces considera esto como advertencias. Número 1, debemos de cuidar dar más allá de lo saludable. Hay gentes que se vuelven dependientes cuando las personas le dan y saben que esa persona les van a dar y van a estar ahí alrededor de la persona, ya no confiando en Dios, sino confiando en la provisión de la persona que está dando. No, mis hermanos, la persona que da tiene que tener muchísima capacidad para saber hasta dónde es saludable el dar. Tienes que tener cuidado si tienes este don de no ser manipulado o dar para sentir que eres necesario. Ser manipulado o dar para sentirse necesario. El otro peligro que puedes correr es dar sin sabiduría o resentirte por la comparación. Aquel me dio más, este me dio mejor, etcétera, etcétera. Y aquí es algo muy importante, confundir generosidad con irresponsabilidad financiera. Voy a repetir lo que dije en el otro don también. Estas alertas no son para detenerte, sino para mantenerte en el trabajo de manera correcta en esta parada. Entonces tenemos que tener algunas sugerencias también de mantenimiento para poder mantenernos repartiendo de una manera adecuada. Entonces, para que esta parada siga produciendo, mis hermanos, debemos de superar en la gracia de Dios los peligros o algunas alertas. Te menciono algunas de ellas. Da desde la gracia, no desde la presión. Ora antes de dar y pon límites saludables. Dijimos que uno de los problemas es no poner límites saludables. Hay veces que Dios está trabajando sobre las personas y nosotros debemos de preguntarle a Dios si es el momento adecuado para dar o tenemos que esperar para poder ayudar a la persona. Para esto recurrimos al recurso más grande que tenemos nosotros, que es el de la oración. Busca consejos en necesidades grandes. Hay gente que va a tener situaciones muy difíciles que probablemente tú puedas ayudar a resolver. Para eso es necesario buscar a personas que te puedan dar un buen consejo si es parte o que oren contigo también para poder ayudar a apoyar. Recuerda que tú no suples todo. Recuerda que no puedes suplirlo todo. Te lo repito nuevamente, ninguno de nosotros podemos suplirlo todo. Por eso necesitamos a los demás y al cuerpo de Cristo. Y por eso necesitamos las otras paradas, las otras estaciones. Así que, mis hermanos, el único que suple todo se llama Dios. Y esto lo tenemos que tener completamente claro. Celebra con los demás
actos de generosidad, para que también ayudes a los demás a generar cuando están en problemas. Y yo creo que esto es muy importante. Mantén tu corazón libre de orgullo y confía en la multiplicación que Dios va a dar. Como te estás dando cuenta, la generosidad no es producto de tu trabajo. La generosidad no es producto de lo que tú haces, de tu buena suerte, sino es la provisión constante de la gracia puesta de Dios en ti para que tú canalices los recursos de manera que dijimos sabia, orando y conforme a la voluntad de Dios. Si tú has visto que estas características son parte de ti, ¿te nace dar? De hecho, te complementa dar. De hecho, te hace sentir bien el dar. Aquí es donde se está abriendo tu maleta, llena de recursos. ¿Pero por qué es ligera? Porque esos recursos tú los vas a saber repartir. El tren se está deteniendo, mis hermanos. Las puertas están abiertas. En este curso de orientación de la Iglesia de Dios y del Reino, hoy revisaste tu maleta y descubriste lo que llamas tu personalidad, tu manera de ser, tus ahorros, tu manual de provisión. En el reino de los cielos no se van los ahorros, mis hermanos. No guardes lo que los demás necesitan si Dios te lo dio para que se los entregues. No guardes lo que la iglesia de Cristo necesita. Simplemente entrégalo con amor, con sabiduría y con oración. Hoy, el manual del maestro ha hablado con claridad. Lo que tú pensabas que quizás eran simples rasgos de habilidades y personalidad, la palabra de Dios lo llama un don espiritual. Y lo que tú considerabas recursos personales, el reino lo llama herramientas para la misión. Ya no hay excusas. O abres la maleta para servir, o la maleta se convierte en un peso que te impide avanzar. Dios no te dio herramientas para dejarlas guardadas en el compartimiento superior, sino para que el tren se mueva y para que las estaciones funcionen. Si el manual pronunció tu nombre en la parada del servicio o en la de repartir, bájate del vagón y pon manos a la obra. Abre tu maleta. Deja que la provisión fluya. Si este es tu llamado, bienvenido al servicio. Si esta es tu parada, bienvenido al trabajo del reino. Bienvenido a repartir. Amén. Hemos llegado al final de la estación de la provisión. El manual ha sido leído y las maletas han sido abiertas. Ya no puedes decir que no sabes lo que llevas dentro. El servicio no es un favor que le haces a la iglesia. Es la gracia de Dios operando a través de tus manos. El repartir no es una pérdida de tu patrimonio. Es la inversión del cielo fluyendo a través de tu generosidad. El tren del servicio no se mueve por deseos. Se mueve por decisiones. Una maleta llena pero cerrada es solo un peso muerto en el vagón y no tiene ninguna influencia en la parada. Pero una maleta abierta es el motor para que trabaje todo el cuerpo de Cristo y se expanda el evangelio. Déjame decirte, si estás en esta estación y si estás en estas paradas, deja de ser pasajero y conviértete en obrero.
La iglesia no es un destino turístico, es una misión de rescate. Si el manual mostró tu nombre y tú viste que estás escrito en las listas de esta escuela, de esta universidad, bájate, sirve y estudia. Deja de ser cisterna y conviértete en canal. Lo que Dios puso en tu maleta no es para que se oxide, es para que circule. Si hoy descubriste que tienes el don de repartir o el don de servir, abre la mano y da. O abre tu corazón y sirve. La gracia no te equipó ahora con responsabilidades. La gracia te llama a responder con responsabilidad. No vuelvas al tren con tu maleta cerrada. Si te diste cuenta, el maestro ya caminó por estas estaciones. El maestro ya se bajó en estas paradas. Él no vino a recibir, pero vino a dar. Sí, mis hermanos, y aquí voy a llamar la atención. No todos predican, no todos enseñan, no todos liderean, pero todos pueden servir y todos pueden repartir. Pero especialmente estamos llamando a aquellos que Dios puso ese don en su corazón. La iglesia de Cristo avanza cuando cada uno de nosotros aportamos nuestro don. Cuando reconocemos dónde debemos de trabajar. Y la iglesia florece cuando la provisión fluye de la mano. Y voy a decirlo así, de mano en mano, sabiendo que la repartición viene de la gracia de Dios. Así que yo no sé si esta es tu parada. Yo no sé si esta es tu estación. Pero tú sí lo sabes. Si este fue tu llegada y si este es tu llamado, bienvenido al tren del servicio. Bienvenido a la estación de la provisión y bienvenido a la palabra, a la parada que te corresponde. Bienvenido al viaje donde Dios toma tus manos para mostrar su gracia y su repartición. Si tú crees que estos no son tus dones, no te olvides que todos somos llamados a servir y dar. Entonces, esperamos que te subas nuevamente al tren del servicio para ver la siguiente estación. Probablemente ahí están esperando tus dones, donde también tú te tienes que bajar en alguna de las paradas. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Sabemos que estas son decisiones difíciles que confrontan nuestro corazón. Desafortunadamente, como seres humanos, todos buscamos el protagonismo. Desafortunadamente, todos queremos ser vistos. Todos queremos ser oídos, de hecho, reconocidos. Pero tú, Señor Jesús, nos enseñas que no es necesario. Especialmente si tenemos que trabajar de manera silenciosa, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa. Si debemos de pasar detrás de las cámaras, detrás de las luces, solamente financiando el proyecto. Porque sabemos exactamente que todo proviene de ti. Que los dones son dones de tu gracia, Señor. Que no los generamos nosotros con nuestro temperamento, con nuestro amor, con nuestra personalidad, sino que los recibimos en el corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, yo te pido por todos los que son llamados en estas estaciones a que se fortalezcan, a ser vistos por ti, Padre Celestial, a ser siervos inútiles, a repartir con liberalidad, con generosidad, porque no se trata que los demás lo agradezcan, sino que la iglesia de Cristo continúe en el proceso. Señor, estas estaciones son eslabones, son mantenimiento, es alimento para seguir haciendo el esfuerzo de los demás. Padre, así como Esteban,
trabajó para que Pedro pudiera seguir escribiendo las Escrituras, pero no dejó de predicar, no dejó de servir las mesas. Así queremos ver y dar al servicio a ti, Padre Celestial. Así como Bernabé vendió su propiedad, Padre Celestial, si tenemos los recursos, poder apoyar a los demás. Claro que haciéndolo todo con sabiduría y conforme a tu santa voluntad. Nada con emociones, todo con oración. Señor, ayuda a cada uno de los que están aquí, a los que se van a reunir posteriormente, a que se evalúen, a que abren sus maletas, y si son sus paradas, y si es su estación, Señor, fortaléceles, dales la bienvenida, trabaja en ellos, y especialmente en las cosas negativas que pueden venir, que les van a confrontar, pero que no pierdan la mirada en ti, y dejen lo que es la mirada en los hombres. Señor, te doy gracias por el tiempo que nos has dado. Sabemos que estar apegado a ti no es triunfo en la tierra, sino es triunfo en los cielos. Y ahí es donde queremos estar. Que tú estés dándonos a nosotros tu provisión, tu aliento, el trabajo, la fuerza para seguir compartiendo tu palabra, seguir expandiendo el reino y especialmente fortaleciendo a tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tu Padre Celestial, que has dispuesto de todo y para todos. Llena nuestros corazones de estos servicios a los que lo has asignado y a los que no. Pone en nuestro corazón el saber que también nosotros tenemos que saber servir y también tenemos que saber repartir, y lo debemos de hacer aún sin el don, porque es un mandato tuyo que nos has dado. Bendice esta casa, Señor. Dale ese fundamento, dale ese beneficio económico, financiero que necesitan. Restablece la salud, el equilibrio, Padre Celestial. Y especialmente te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a todos a seguir viviendo en coinonía, en armonía y especialmente compartiendo todas las cosas para ti. En el nombre de Cristo Jesús les bendecimos. Amén, amén y amén.